Nos está robando nuestra identidad, gritó un famoso cantante español durante la reunión secreta. Bad Bunny no solo dominaba las listas de música latina, estaba redefiniendo qué significaba ser hispano en el mundo. Y los artistas españoles no iban a permitirlo sin luchar. Era el 23 de octubre de 2022, y en el elegante Hotel Arts de Barcelona se desarrollaba una reunión que marcaría un antes y un después en la industria musical hispana. Por primera vez en décadas, los artistas españoles más influyentes habían decidido unirse para enfrentar lo que consideraban la mayor amenaza cultural que había enfrentado España desde la llegada del rock americano en los años 60. En el salón privado del piso 35, con vista al Mediterráneo, se encontraban figuras que normalmente competían entre sí: Alejandro Sanz, con sus múltiples Grammy latinos; Manu Chao, el revolucionario de la música alternativa; Rosalía, la nueva reina del flamenco urbano; C. Tangana, el rapero madrileño que había conquistado Latinoamérica; y Pablo Alborán, el cantautor malagueño que había vendido millones de discos en todo el mundo. La persona que había convocado esta reunión extraordinaria era Mónica Ferreras, una poderosa ejecutiva de la industria musical española que había trabajado durante 20 años construyendo puentes entre España y el mercado latinoamericano. Mónica había sido testigo del crecimiento exponencial de Bad Bunny y había comenzado a notar patrones preocupantes en los datos de streaming y ventas. Señores, comenzó Mónica mientras proyectaba gráficos en una pantalla, los números no mienten. En los últimos 3 años, la presencia de artistas españoles en las listas globales de música latina ha descendido un 67%. Mientras tanto, Bad Bunny controla el 31% de todo el streaming de música latina mundial. Alejandro Sanz, veterano de 54 años que había sido embajador de la música española durante décadas, fue el primero en expresar su frustración. Sus últimos 3 álbumes habían tenido un rendimiento comercial muy por debajo de sus expectativas, y sabía exactamente por qué. Es como si hubiéramos desaparecido del mapa, dijo Alejandro con voz cansada. Mis canciones solían estar en todas las radios de México, Colombia, Argentina. Ahora, cuando voy a esos países, los jóvenes ni siquiera saben quién soy. Todo es reggaetón, todo es Bad Bunny. Rosalía, quien a sus 29 años representaba la nueva generación de artistas españoles, tenía una perspectiva diferente pero igualmente preocupante. Había colaborado con artistas puertorriqueños y había visto de primera mano cómo funcionaba la maquinaria de Bad Bunny. No es solo que sea popular, explicó Rosalía. Es que está cambiando las reglas del juego. Antes, para triunfar en Latinoamérica, tenías que respetar ciertas tradiciones musicales, ciertos sonidos que conectaban con la herencia hispana. Ahora, Bad Bunny ha creado un nuevo estándar que no incluye nada de lo que nosotros representamos. Mónica proyectó entonces una serie de mapas que mostraban la distribución geográfica del consumo musical. Los datos eran abrumadores. En países como México, Colombia, Perú e incluso entre la población hispana de Estados Unidos, Bad Bunny no solo dominaba las listas, sino que había redefinido completamente los gustos musicales de una generación entera. Miren estos números de México, continuó Mónica señalando el mapa. Hace 5 años, Alejandro Sanz era el artista español más escuchado. Hoy, ni siquiera aparece en el top 100. Y esto no es solo México, es toda Latinoamérica. C. Tangana, quien había dedicado gran parte de su carrera a fusionar el rap español con ritmos latinos, entendía mejor que nadie la magnitud del problema. Había intentado competir directamente con el reggaetón y había aprendido que no se trataba solo de música, sino de todo un ecosistema cultural. El problema no es Bad Bunny como persona, explicó C. Tangana. El problema es que representa algo que nosotros no podemos ser. Él es puertorriqueño, viene de la calle, habla de una realidad urbana que conecta con los jóvenes de toda Latinoamérica. Nosotros somos españoles, venimos de otro contexto, de otra historia. Manu Chao, que había permanecido en silencio durante la primera parte de la reunión, finalmente decidió hablar. Su perspectiva era única porque había sido uno de los primeros artistas españoles en conquistar masivamente el mercado latinoamericano en los años 90 y 2000. Yo viví la época dorada de la conexión entre España y Latinoamérica, dijo Manu con nostalgia. Cuando Me Gustas Tú sonaba en todas las radios de Argentina, cuando Bongo Bon era un himno en México. Esa época terminó, y no solo por Bad Bunny. Nosotros también tenemos parte de la culpa. La declaración de Manu Chao generó un silencio incómodo en la sala. Pablo Alborán,
quien había estado tomando notas durante toda la reunión, decidió romper el hielo. ¿Qué quieres decir con que tenemos parte de la culpa?, preguntó Pablo. Nos dormimos en los laureles, respondió Manu. Durante años asumimos que Latinoamérica siempre iba a estar ahí para nosotros, que la conexión histórica era suficiente. Mientras tanto, una nueva generación de artistas latinos, liderada por Bad Bunny, estaba construyendo su propia identidad musical sin necesidad de España. Mónica aprovechó la intervención de Manu para presentar la parte más reveladora de su investigación, un análisis detallado de cómo Bad Bunny había logrado no solo dominar el mercado, sino redefinir completamente la identidad de la música latina. Bad Bunny no solo hace reggaetón, explicó Mónica. Ha creado un universo cultural completo. Su música incluye elementos de trap, rock, pop, incluso música tradicional puertorriqueña. Pero lo hace desde una perspectiva completamente nueva, una que no necesita la validación española. Los datos que Mónica presentó eran contundentes. En plataformas como Spotify y Apple Music, las playlists más populares de música latina ya no incluían artistas españoles. Canciones que antes hubieran sido hits automáticos en España, como las baladas románticas de Pablo Alborán o las fusiones experimentales de Rosalía, ahora luchaban por conseguir reproducciones. Hay algo más preocupante, continuó Mónica. Los algoritmos de las plataformas digitales han comenzado a categorizar la música española y la música latina como géneros completamente separados. Esto significa que un fan de Bad Bunny en México tiene cada vez menos probabilidades de descubrir música española, y viceversa. Alejandro Sanz se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana que daba al mar. Durante 30 años había sido considerado uno de los embajadores culturales más importantes de España en el mundo. Había cantado con Shakira, había llenado estadios en Buenos Aires, había sido el alma de festivales en toda Latinoamérica. Ver cómo esa conexión se desvanecía era profundamente doloroso. ¿Saben cuál es lo más frustrante de todo esto?, dijo Alejandro sin girarse hacia el grupo. No es que Bad Bunny sea mejor o peor que nosotros. Es que representa una Latinoamérica que ya no nos necesita. Durante siglos, España fue la madre patria, el punto de referencia cultural. Ahora somos irrelevantes. La declaración de Alejandro tocó una fibra sensible en todos los presentes. No se trataba solo de números de ventas o de posiciones en listas de popularidad, se trataba de un cambio fundamental en las relaciones culturales entre España y Latinoamérica. Rosalía, que había crecido admirando tanto la música española tradicional como los nuevos sonidos latinos, se sintió especialmente conflictuada. Su carrera había sido construida precisamente sobre la idea de fusionar ambos mundos, pero cada vez era más difícil mantener esa conexión. Yo he intentado ser un puente, confesó Rosalía. He colaborado con J Balvin, con Ozuna, e incorporado elementos de reggaetón en mi música. Pero siento que cada vez que trato de acercarme a ese mundo, pierdo parte de mi identidad española. C. Tangana tenía una perspectiva particularmente amarga sobre esta situación. Había dedicado años a estudiar el trap y el reggaetón, había trabajado con productores puertorriqueños, había intentado crear una versión española de esos géneros. Pero había aprendido que el contexto cultural era tan importante como la música misma. El reggaetón no es solo un género musical, explicó C. Tangana. Es la banda sonora de una experiencia social específica, la vida en las periferias urbanas de Latinoamérica. Bad Bunny canta sobre realidades que 1 millón de jóvenes latinos viven todos los días. Nosotros cantamos sobre realidades españolas que, para ellos, son completamente ajenas. Mónica decidió que era el momento de presentar la información más delicada de su investigación. Durante los últimos meses, había estado en contacto con ejecutivos de las principales discográficas de Estados Unidos y había descubierto algo que podría cambiar radicalmente el panorama musical. Hay algo que deben saber, dijo Mónica con seriedad. Las principales discográficas estadounidenses han comenzado a invertir masivamente en artistas del reggaetón y el trap latino. Universal Music Group acaba de destinar $200 millones específicamente para artistas puertorriqueños y urbanos latinos. Sony Music está construyendo estudios de grabación en San Juan. Warner ha contratado a 15 productores especializados en reggaetón. El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Todos entendieron inmediatamente las implicaciones. Las grandes corporaciones musicales habían decidido que el futuro de la música latina no pasaba por España. Pablo Alborán fue el primero en reaccionar.
Durante toda su carrera había dependido del apoyo de las discográficas internacionales para distribuir su música en Latinoamérica. Si esas mismas discográficas ahora estaban priorizando otros géneros y otros artistas, su futuro comercial estaba en serio riesgo. ¿Esto significa que nos van a dejar fuera?, preguntó Pablo con evidente preocupación. No necesariamente, respondió Mónica. Pero significa que tendremos que competir en condiciones mucho más difíciles. Los recursos que antes se destinaban a promocionar música española en Latinoamérica ahora se están dirigiendo hacia el reggaetón y géneros urbanos. Manu Chao, que había vivido la transición de la industria musical desde los tiempos del vinilo hasta el streaming, tenía una perspectiva histórica sobre estos cambios. Esto ya pasó antes, observó Manu. En los años 60, cuando el rock británico y americano invadió España. En los 80, cuando el pop estadounidense dominó las radios europeas. La diferencia es que ahora somos nosotros los que estamos siendo desplazados, y por artistas que hablan nuestro mismo idioma. La conversación tomó entonces un rumbo más estratégico. Si bien todos reconocían la magnitud del problema, también entendían que rendirse no era una opción. España tenía una tradición musical rica y diversa, un mercado interno sólido y artistas con talento mundial. El desafío era encontrar una manera de mantenerse relevantes en un panorama musical que había cambiado radicalmente. Rosalía propuso la primera idea concreta. Durante sus giras internacionales, había notado que existía un segmento de público, especialmente en ciudades cosmopolitas, que valoraba la diversidad musical y estaba dispuesto a explorar sonidos que iban más allá del reggaetón mainstream. Podríamos enfocar nuestra estrategia en mercados específicos, sugirió Rosalía. Ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Miami, Buenos Aires. Lugares donde hay audiencias sofisticadas que aprecian la innovación musical. Tangana tenía una propuesta diferente. Había estado experimentando con la idea de crear un movimiento musical específicamente español que pudiera competir con el urbano latino sin imitarlo. Necesitamos crear nuestro propio movimiento, dijo Tangana. Algo que sea auténticamente español pero que tenga suficiente energía y modernidad para competir con Bad Bunny. Una especie de trap mediterráneo o flamenco urbano que sea nuestro, no una copia de lo que hacen ellos. Alejandro Sanz, que había estado escuchando atentamente todas las propuestas, tenía una perspectiva más amplia sobre el problema. Para él, la batalla no era solo musical, sino cultural y generacional. El problema de fondo es que hemos perdido el control de la narrativa, observó Alejandro. Bad Bunny no solo hace música, cuenta historias. Habla de la experiencia latina de una manera que conecta emocionalmente con millones de personas. Nosotros necesitamos encontrar nuestra propia narrativa. Mónica había estado tomando notas de todas las intervenciones y sintió que era el momento de presentar su propuesta más ambiciosa. Durante semanas había estado desarrollando un plan que podría cambiar radicalmente la posición de los artistas españoles en el mercado global. He estado trabajando en una estrategia que llamamos Reconquista Musical, anunció Mónica. La idea es crear una alianza formal entre los principales artistas españoles, con objetivos específicos y un presupuesto conjunto para competir directamente con la maquinaria de Bad Bunny. El plan que Mónica describió era ambicioso y detallado. Incluía la creación de un fondo común de 50 millones de euros para financiar producciones, vídeos musicales y campañas de marketing internacional. También proponía el desarrollo de plataformas digitales específicamente diseñadas para promover música española en mercados latinos. La idea es que dejemos de competir entre nosotros y comencemos a competir como bloque contra el reggaetón dominante, explicó Mónica. Alejandro podría liderar la división de baladas románticas, Rosalía sería la cabeza del flamenco moderno, Tangana del rap español, Pablo del pop español y Manu del rock alternativo. La propuesta generó reacciones mixtas. Por un lado, todos reconocían la lógica estratégica del plan. Por el otro, significaba sacrificar parte de su independencia artística en favor de objetivos comerciales colectivos. Pablo Alborán expresó la preocupación que todos compartían. ¿No estaríamos perdiendo nuestra autenticidad artística en favor de una estrategia puramente comercial? Manu Chao fue más directo. Suena como si estuviéramos formando un cartel musical. No estoy seguro de que esa sea la respuesta. Rosalía tenía una perspectiva diferente.
Había visto cómo funcionaba la industria musical americana y sabía que la colaboración estratégica era común entre artistas que competían por mercados similares. En Estados Unidos, artistas como Taylor Swift y Beyoncé colaboran en estrategias de mercado sin perder su identidad artística, observó Rosalía. Podríamos hacer algo similar, mantener nuestra independencia creativa pero coordinar nuestros esfuerzos comerciales. La discusión continuó durante horas. Cada artista tenía preocupaciones específicas sobre cómo una estrategia colectiva podría afectar su carrera individual. Alejandro estaba preocupado por la percepción de que necesitaba ayuda para mantenerse relevante. Pablo temía que su estilo romántico no encajara con una estrategia más agresiva. Manu cuestionaba si una respuesta comercial era la adecuada para un problema que él veía como fundamentalmente cultural. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Barcelona, Mónica presentó los datos que habían motivado toda esta reunión, las proyecciones de la industria para los próximos 5 años. Si no hacemos nada, dijo Mónica, las predicciones indican que en 2027, los artistas españoles representarán menos del 5% del mercado de música latina global. Para poner esto en perspectiva, en 2015 representábamos el 35%. Los números eran devastadores. Significaban no solo la pérdida de ingresos, sino la irrelevancia cultural completa de España en un mercado que históricamente había considerado propio. C. Tangana fue el primero en tomar una decisión definitiva: estoy dentro. No podemos permitir que nos borren del mapa. Rosalía lo siguió, yo también. Pero con condiciones claras sobre la preservación de nuestra autonomía artística. Pablo Alborán tardó más en decidirse, pero finalmente asintió: si podemos estructurarlo de manera que respete nuestros estilos individuales, estoy dispuesto a intentarlo. Alejandro Sanz y Manu Chao fueron los últimos en unirse, pero lo hicieron con reservas importantes sobre la implementación del plan. Al final de la reunión, habían establecido los fundamentos de lo que se conocería internamente como la Alianza. Un acuerdo de cooperación que incluía estrategias coordinadas de lanzamiento, campañas de marketing conjunto y un fondo común para financiar proyectos ambiciosos. Pero la verdadera prueba de fuego llegó 3 meses después, cuando Bad Bunny anunció su gira mundial World's Hottest Tour, que incluía 15 fechas en España durante el verano de 2023. La respuesta de la alianza fue inmediata y coordinada. Organizaron un festival llamado Sonidos de España que se celebraría en las mismas fechas en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao. Por primera vez en décadas, los principales artistas españoles actuarían juntos en un evento que competiría directamente con Bad Bunny. La expectación mediática fue enorme. Los medios especializados interpretaron el festival como una declaración de guerra cultural. Los fanáticos se dividieron entre quienes apoyaban la iniciativa española y quienes la veían como un intento desesperado de competir con un fenómeno imparable. La primera noche del festival, en el Wanda Metropolitano de Madrid, Alejandro Sanz abrió el concierto con una declaración que resumía perfectamente el espíritu de la alianza. "Tonight we're not just making music", dijo en inglés para que el mensaje llegara a audiencias internacionales. "Tonight we're defending our right to be part of the conversation about what it means to be Latino in the 21st century". La multitud de 68,000 personas rugió de aprobación. Durante las siguientes 4 horas, cada artista de la alianza demostró por qué había sido considerado una figura central de la música española. Rosalía presentó nuevas canciones que fusionaban flamenco con sonidos urbanos completamente originales. C. Tangana rapeó en una mezcla de español e inglés que conectó con audiencias jóvenes. Pablo Alborán demostró que las baladas románticas aún tenían un lugar en el panorama musical contemporáneo. Pero fue Manu Chao quien proporcionó el momento más emotivo de la noche. Durante su actuación de Me Gustas Tú, la multitud cantó con una pasión que recordó porque esa canción había sido un himno generacional en toda Latinoamérica. Los resultados comerciales del festival fueron mixtos pero prometedores. Las 5 fechas se agotaron, generando ingresos de más de 30 millones de euros. Más importante aún, el festival logró streaming global significativo, especialmente en mercados latinos donde los artistas españoles habían perdido presencia. Sin embargo, la verdadera medida del éxito llegó en los meses siguientes. Los álbumes que los artistas de la alianza lanzaron después del festival tuvieron un rendimiento significativamente mejor en charts internacionales que sus trabajos previos recientes. El álbum colaborativo que lanzaron 6 meses después, titulado Desde España para el Mundo,
debutó en el número 3 de la lista Billboard de álbumes latinos, la posición más alta para un proyecto musical español en 5 años. Pero quizás el indicador más significativo del impacto de la alianza fue la respuesta de la propia industria del reggaetón. Varios artistas puertorriqueños comenzaron a expresar interés en colaboraciones con artistas españoles, algo que había sido inusual en años recientes. J Balvin declaró en una entrevista que estaba muy interesado en trabajar con Rosalía en un proyecto que combine lo mejor de ambos mundos. Ozuna mencionó que había estado escuchando mucho a C. Tangana y que le gustaría explorar cómo el rap español podría fusionarse con el reggaetón. Incluso Bad Bunny, en una entrevista para Rolling Stone, reconoció la calidad de la música española: respeto mucho lo que están haciendo los artistas españoles. La música no tiene fronteras, y hay espacio para todos en este mundo. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias. La creación de la alianza también generó críticas dentro de España. Algunos periodistas musicales argumentaron que los artistas estaban vendiéndose al mercado comercial en lugar de mantener su integridad artística. Otros cuestionaron si una respuesta colectiva era la estrategia adecuada para problemas que podrían requerir soluciones individuales. El crítico musical Juan Carlos Pérez escribió en El País: la alianza representa todo lo que está mal con la música española contemporánea, la obsesión con el éxito comercial internacional por encima de la autenticidad artística. Pero los números hablaban por sí mismos. En el primer año después de la formación de la alianza, los artistas españoles recuperaron el 12% del mercado de música latina global, revirtiendo una tendencia de 5 años de declive constante. Más importante aún, una nueva generación de artistas españoles comenzó a emerger, inspirada por el ejemplo de la alianza pero con sus propias ideas sobre cómo competir en el mercado global. Artistas como Bad Gyal, Aitana y Álvaro Soler comenzaron a desarrollar sonidos que incorporaban elementos urbanos sin abandonar sus identidades españolas. El reggaetón mediterráneo que C. Tangana había imaginado comenzó a tomar forma como un subgénero reconocible. A finales de 2023, la revista Billboard publicó un artículo titulado The Spanish Renaissance: How Spain's Artists Reclaim Their Place in Global Latino Music. El artículo destacaba cómo la alianza había logrado no solo detener el declive de la música española en mercados latinos, sino crear un modelo para que otros países europeos compitieran en géneros musicales globalizados. Sin embargo, la verdadera prueba de la alianza llegó cuando Bad Bunny anunció que su próximo álbum incluiría una colaboración con Rosalía. La canción, titulada Dos Mundos, se convertiría en un hit global que demostraría que la música española y la música urbana latina podían coexistir y enriquecerse mutuamente. En la ceremonia de los Grammy Latinos de 2024, cuando Dos Mundos ganó el premio a Mejor Colaboración, Rosalía dedicó el premio a todos los artistas que entienden que la música no tiene fronteras, pero sí tiene raíces. La historia de la alianza demostró que en la era del streaming global, los artistas necesitan ser tanto competitivos como colaborativos. La amenaza que Bad Bunny representaba para los artistas españoles era real, pero la respuesta no era aislarse o quejarse, sino encontrar maneras creativas de competir y colaborar. 2 años después de aquella reunión secreta en Barcelona, Alejandro Sanz reflexionaba sobre la experiencia durante una entrevista en Rolling Stone España. Al principio pensamos que Bad Bunny era nuestro enemigo, admitió. Pero lo que realmente era nuestro maestro. Nos enseñó que para mantenerse relevante en la música global, no basta con tener talento. Necesitas estrategia, visión y la humildad para reconocer cuando el mundo ha cambiado. La alianza continuó funcionando, pero evolucionó desde una respuesta defensiva contra Bad Bunny hacia una plataforma proactiva para promover la diversidad de la música española en mercados globales. Se convirtió en un modelo que otros países comenzaron a estudiar y replicar. En Francia, artistas como Stromae y Christine and the Queens formaron una alianza similar para competir con el pop estadounidense. En Brasil, músicos de samba y bossa nova se unieron para enfrentar el dominio del funk carioca en las playlists globales. Pero quizás el legado más importante de la alianza fue demostrar que la identidad cultural y el éxito comercial no son mutuamente excluyentes. Los artistas españoles aprendieron que podían mantenerse fieles a sus raíces mientras adaptaban sus estrategias para competir en un mercado globalizado. Y Bad Bunny, sin saberlo, había catalizado no solo una revolución en la música latina, sino también un renacimiento de la creatividad y la ambición en la música española.
La guerra cultural que había comenzado con resentimiento y miedo se había transformado en una competencia saludable que beneficiaba a todos los involucrados. Al final, la historia de la alianza no fue realmente sobre Bad Bunny versus los artistas españoles. Fue sobre cómo una industria en crisis encontró maneras innovadoras de reinventarse y cómo la competencia puede ser un catalizador para la excelencia artística. La reunión secreta de Barcelona había terminado con una declaración de guerra. Pero la verdadera victoria llegó cuando todos los involucrados se dieron cuenta de que en el mundo de la música, las mejores batallas son aquellas que elevan el nivel de todos los participantes.